Quien nos acompaña en esta charla del día de hoy es el doctor Luis Álvarez Bernaola, eh, doctor de la Universidad San Luis Gonzaga de Ica, magíster en fitopatología en la Universidad Agraria La Molina, doctor en ciencias, especialidad de fitopatología por la Universidad Politécnica de Valencia, España. Su experiencia laboral, profesor del Departamento de Sanidad Vegetal de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica, es profesor del Departamento de Sanidad Vegetal de la Universidad Nacional de Piura, ex integrante del grupo de investigación del Instituto Agroforestal Mediterráneo en Valencia, España, más de 40 publicaciones en revistas indexas con especialización en fitopatología y protección de cultivos, revisor de proyectos de investigación nacional, FINTIC, PNIA, CONCITEC, asesor en agroexportación en la costa norte y sur del Perú. Línea de investigación, enfermedades ocasionadas por hongos de madera en vid, palto y arándanos, enfermedades con origen en el suelo, particularmente vomicetos, enfermedades en flores, frutos en palto, cítricos, vid y arándano, manejo y uso racional de fungicidas en el cultivo de agroexportación. Doctor, buenas tardes. Le cedo la palabra. Bueno, muchas gracias. Gracias, ingeniero Fukusaki, por la presentación. Quisiera agradecerles, en primer lugar, a todas las personas que han hecho un alto en sus quehaceres, sobre todo pues, en atender la invitación de los colegas de Hortus. Y como no, pues a los colegas de Hortus por la invitación, por darme la plataforma para poder llegar hacia ustedes. A continuación voy a realizar la charla Manejo de Cladosporium, Botrytis y mancha grasienta en cítricos. Bueno, son lo que se llaman enfermedades emergentes en este cultivo. Bien, este grupo de enfermedades es un grupo producido por patógenos que son bastante complejos. No se había visto este tipo de enfermedades anteriormente, me refiero fundamentalmente a Cladosporium, mancha grasienta, Botrytis. Sí, es un problema bastante importante, sobre todo en las partes de donde se cultiva cítricos y la humedad relativa pues es alta en los meses de primavera, coincidente con flor. Vamos, sin más preámbulo, a hablar un poco sobre la pudrición gris, podredumbre gris, Botrytis también se le llama, ¿no? A la enfermedad ocasionada por Botrytis cinerea, que es el patógeno que se asocia fundamentalmente pues, a este problema. Bien, yo lo que quiero comentarles fundamentalmente pues, es que Botrytis es un hongo que es un necrótrofo. Es un hongo que es especializado en tejidos senescentes. Como tal, puede vivir en cítricos, básicamente pues en partes de estos tejidos, ¿no? que están en el suelo. Curioso porque nosotros normalmente lo observamos con estas esporulaciones que luego pues, se ponen de una coloración pues, grisácea. Puede de alguna manera afectar a los frutos de esta manera. Lo que quiero comentarles es que Botrytis es un parásito de estos tejidos muertos, ¿ya? Solamente va a afectar a estos tejidos senescentes que estoy en estos momentos señalando. No tiene capacidad, salvo que hay heridas, de afectar estos tejidos verdes. Pero lo que ustedes ven aquí particularmente es que cuando estas partes de la flor no se caen y hacen contacto con este tejido sano, Botrytis tiene una batería
de armas químicas, dentro de las cuales utiliza particularmente pues, ciertos tipos de enzimas, toxinas, y estas al hacer contacto con este tejido sano, le produce una herida, una lesión. Entonces, esa lesión que de por sí ya le puede facilitar el acceso a botrytis y no podría ser posible mientras el tejido esté sano, pues le va a dar la puerta de entrada para que pueda momificar particularmente este fruto. Muchas veces el control es parcial, se produce pues un tipo de infección que luego vamos a ver los síntomas, pero esto es el daño principal. Esta es la etapa crítica. Por lo tanto, pues dependiendo de las zonas, dependiendo de los lugares, es necesario implementar pues las medidas de manejo porque hay una relación directa, luego vamos a ver, entre la humedad relativa, la humedad que se ejerce al interior, no solamente la humedad ambiental, sino la que se ejerce al interior de la copa del árbol. Y también tiene que ver la temperatura. Entonces, estas dos situaciones, sobre todo las temperaturas alrededor de los 17 a 20 grados, son los que dan las condiciones para que el ataque sea mucho más severo. Entonces, esto es lo que les decía, una vez de que estas partes florales han sido atacadas, se le da acceso a que pueda afectar el fruto. Entonces hay un ataque, si las condiciones ambientales son favorables, básicamente alta humedad relativa, las temperaturas en el rango que les he comentado, puede ser bastante severo. Y eso obliga fundamentalmente pues a realizar aplicaciones, particularmente pues de químicos en esos momentos. Los intervalos normalmente se asocian a la humedad, ¿no? Cómo están las condiciones. En algunos casos se suele hacer 2, 3 aplicaciones, en algunos casos es necesario hacer 6, 7. Ya eso depende básicamente de las condiciones de humedad las que prevalezcan. Pero cuando de alguna manera el control no es eficaz o las aplicaciones de alguna manera pues no son eficientes porque puedo usar productos muy buenos, pero si no hago las aplicaciones como debe ser, me refiero pues a los volúmenes, cobertura, pues las dosis, ¿no?, de los productos o los intervalos que tienen que hacer, pues tengo un control parcial y lo que se genera básicamente son estas lesiones que se ven acá. Miren, estas justo están asociadas a las zonas en donde en algún momento se insertaron las flores, ¿no? Entonces, estos son los vestigios de las armas de ataque que tuvo Botrytis. Entonces, este tipo de lesiones, pues muchas veces se confunden con el rameado, pero vienen básicamente asociadas a las infecciones iniciales provocadas por Botrytis. Le decía que las condiciones importantes para todo este grupo de patógenos que vamos a ver ahora, principalmente es la humedad. Pero para Botrytis particularmente, que es un necrótrofo, le conviene, o vamos a decir, facilita su accionar los tejidos senescentes. Y los tejidos senescentes, obviamente, pues, un fruto en formación o una flor, digamos, antes de que cumpla su proceso, pues son tejidos que no tienen ningún tipo de daño, pero al momento de envejecer, pues ya ese tejido senescente pues, es colonizado también. Hay variedades que se asocian básicamente al grosor de la cutícula porque tiene que ver fundamentalmente con el grosor, ¿no? Porque ahí es donde, del fruto de formación me refiero, porque ahí es donde se produce más daño. Y las condiciones que se asocian a las infecciones tienen que ver con la temperatura
particularmente con la humedad. Estos dos factores juegan una relación bastante importante a la hora de afectar, en este caso, a las flores, ¿no? Miren, para que entiendan un poco qué es lo que quiero de alguna manera resaltar, es que con humedades, perdón, con horas de humedad relativa, estamos hablando sobre 85%, más cercano a 90%, con 30 grados Celsius, es decir, si yo tuviese de alguna manera, pues, 35 horas de humedad relativa, o perdón, si tuviese básicamente, pues, 30 grados Celsius con humedades relativas altas, necesitaría 35 horas para infectar. Conforme va bajando la temperatura, vemos fundamentalmente que necesita, conforme las temperaturas están más cerca al óptimo, estamos hablando básicamente entre los 17 a 20 grados, necesitamos menos horas para que se produzca la infección. Por lo tanto, en las condiciones básicamente de la costa central, el norte, sur chico, que son las condiciones en donde la humedad relativa pues es todavía bastante alta, en los meses en floración, estamos hablando pues en plena primavera, y donde las temperaturas pues están en ese rango, son básicamente condiciones óptimas para que la infección se produzca. Entonces, normalmente se tiene que establecer un programa de rotaciones de activos, y es importante en este sentido pues el manejo racional de los grupos FRAC. Los intervalos entre aplicaciones van a variar. Entonces esta variación depende muchísimo de las condiciones básicamente ambientales, ¿no? Porque la floración tiene un lapso en el cual, pues como es escalonada, de alguna manera pues hay que ir protegiéndolas. Pero digamos que tradicionalmente estos son los activos que se utilizan para este grupo de patógenos. Hay algunos que son muy específicos, tipo por ejemplo las dicarboxamidas como liprodiona, y hay algunos pues de alguna manera pues que son pues más específicos, tipo fenexamida, pirimetanil, y hay algunos pues que son más de choque, como las mezclas, ¿no? Entonces, estos son de alguna manera pues algunos de los grupos que se utilizan para el control en este momento de problemas por botritis. Y precisamente para esta enfermedad, aquí les pongo pues un cuadro en donde se especifican básicamente algunas de las materias activas que hemos estado viendo, ya que pueden ser efectivas básicamente, pero estos son del abanico de productos de los colegas de Hortus. Entonces, vemos que tenemos una amplia gama de productos de diferentes modos de acción. En este momento, o sea, en el momento básicamente de floración, que es donde empieza el problema, donde se genera el problema por botritis, es importante básicamente el uso de estos grupos químicos, ¿no? No hay problemas aplicados racionalmente en ese momento alguno de estos grupos, no va a quedar residuos, ¿no? Inclusive en variedades que pueden ser tempraneras, pero también hay ciertos tipos de alguna manera de manejo para, digamos, más ligado a manejos orgánicos, ¿no? Que involucra pues el uso pues de cobres, sulfatos, ¿no? Que pueden ayudar también a complementar este manejo. Bien, la mancha grasienta, aquí hay un tema pues que es bastante complejo. Digo complejo porque hay bastante controversia todavía en este tema. Se habla de Mycosphaerella citri,
Vamos a ver algunos aspectos relacionados a este problema. En realidad, si se piensa que es un tema reciente, pues la verdad es que no. En el 2010, esta es una foto de ese momento, ¿ya? No es un problema nuevo, ya se ha visto acá de hace tiempo, pero probablemente pues, los síntomas han pasado desapercibidos. Porque como vamos a explicar pues, ahora, hay un síntoma que se genera en hojas y hay otro que impacta básicamente en la fruta. Entonces, este es el término general. El término general de alguna manera, el nombre como se conoce a la enfermedad, mancha grasienta, o como se le llama pues en el inglés, que es el greasy spot, ¿no? Produce este tipo de lesiones, y estas lesiones se ven en el envés. En realidad son, como ustedes pueden ver, algunas lesiones en alto relieve, ¿ya? Son como si fueran pues unas especies de ampollas que son de color oscuro, que luego van coalesciendo, y cuando ya afecta una gran cantidad, en este caso de la masa o del limbo de la hoja, pues esta tiende a caer. Entonces, pienso yo de que este es un problema, porque el cítrico es un evergreen, no es un siempre verde. Las hojas en realidad tienen que mantenerse ahí durante la campaña. Pero cuando hay este tipo de patologías, pues se produce caída de hojas y eso inicialmente puede confundir porque en alguna época o momento de la campaña podemos ver hojas infectadas, pero luego no. Y eso es lo que ha pasado. Había agricultores que dicen, no, sí se presenta, pero luego solito se controla. No, no es que se haya controlado, lo que pasa es que las hojas se han caído. Entonces, esto genera otro problema porque ahí es donde estas hojas caídas generan un inóculo que generalmente pues, se puede ver al otro año. Y digo que es un problema porque conforme pasan los años y conforme más hay inóculo, pues más hay los problemas y eso es lo que se ha visto en las últimas campañas. Miren, yo lo que quiero, pues, es que este tipo de cosas se pueda ver bien. Miren, esta es la mancha grasienta. Ustedes pueden ver, se ven las lesiones. Y esto es un tipo es toxicidad por boro. Normalmente se le asocia este problema. A esto muchas veces se le ha confundido con mancha grasienta. Entonces, tienen que ver un poco, pues, esta diferencia, ¿no? ¿Qué es lo que tiene? Porque a veces dicen, no, yo tengo mancha grasienta y tienen este problema y se ponen a aplicar fungicidas, cuando en realidad el problema pues, puede ser otro. Pero esto es el daño en sí que se puede producir a nivel foliar, porque luego vamos a ver el patógeno ingresa por los estomas y llega a producir este tipo de vesículas. Miren, estos son algunos daños que vemos inicialmente. Si ustedes pueden ver, estos son los corpúsculos que se notan inicialmente en una hoja infectada. Mire, así como hemos visto botritis, que su etapa crítica básicamente es flor, mancha grasienta es un problema que se genera inmediatamente después. En realidad, una forma de poder controlar problemas iniciales por mancha grasienta, sobre todo en zonas donde la temperatura pues, es un poquito más alta, pero la humedad relativa de alguna manera pues, también lo es retrasar un poco pues, también las aplicaciones para botritis, porque en realidad lo que se ha estado viendo un poco sobre la epidemiología de esta enfermedad es que las hojas caídas o las que están en el suelo son las que generan el inóculo primario que se llama. Entonces, siempre digo que conforme las temperaturas empiezan a aumentar, porque este es un patógeno netamente de calor,
empieza el bombardeo de esporas. Entonces, esto es lo que vemos inicialmente. Normalmente este tipo de ampollitas pueden darse pues tan pronto como a los 20 días, 30 días después de dar la infección. O sea, no es en el momento, sino que necesita un lapso para poder de alguna manera formarse. Entonces, esto lo vemos a inicios de verano, pero en realidad se ha generado pues un poco más antes, hasta que empiezan a coalescer. Si la infección no es muy grave, estas hojas pueden permanecer de una campaña a otra, no caerse, porque precisamente a esto es lo que voy, que a veces estas hojas empiezan a caerse y no vemos la real dimensión del problema. Pero esto es lo que se genera, ¿no? Normalmente las lesiones se ven en el embés, y en el haz a veces puede pasar desapercibido. Si vemos con más detalle este tipo de lesiones, vamos a verlas así, ¿no? Como vemos en los cuadritos de abajo. Inicialmente, pues son como pequeñas vesículas, ¿no? En alto relieve, como les he comentado, que luego se empiezan a melanizar, se ponen de color oscuro. Entonces, al interior de esto, pues hay está el patógeno, está infectando, y se produce posteriormente, pues, el incremento, en este caso, de estas lesiones, que generan la caída. Pero simultáneamente se produce también un bombardeo, ¿no? O se sigue produciendo básicamente, pues, este bombardeo de esporas que digo, porque caen hojas y se continúa básicamente el proceso de esporulación, que llega en ciertos casos a afectar a los frutos. Entonces, cuando el fruto está verde, no hay problema, o sea, no se nota la infección. Ten en cuenta que este patógeno ingresa por estomas, y lo que sabemos básicamente pues es que cuando ya empieza el crecimiento básicamente en sí de la fruta, pues este hongo intenta de alguna manera meterse, pero la planta empieza a reaccionar con lo que se llama una respuesta de defensa, ¿no? Y lo que empieza es a defenderse matando células, ¿no? Frente al proceso de infección. Entonces, obviamente una vez que te afecta las células epidermales, ustedes saben, en esas células es donde se encuentran pues, en los cloroplastos, ¿no? Se encuentran los organelos que inducen, en este caso, el color de la fruta. Entonces, al ser afectados, estas células, obviamente estas no cambian de color, pero el resto sí. Y es por eso que se generan, pues, este tipo de manchados, que definitivamente no es, digamos, un problema en sí, porque es un problema cosmético, no te afecta de ninguna manera la calidad organoléptica del jugo ni de la fruta, pero obviamente pues esto es un descarte. Entonces, en campos que tienen muchísimo inóculo, cuando ya vemos estos casos, ya no hay forma de cómo revertirlos, porque ya se jugó el partido aquí. Por lo tanto, pues hay que empezar con los tratamientos inicial, pues monitorear hojas, ver pues ese tema, ¿no? Desde la partida, estamos hablando desde el verano. Porque lo que estamos viendo, lo que vemos, normalmente pues son infecciones que ya se han dado. Y que obviamente pues con el cambio de color, pues es donde se ve y es donde se produce pues el problema de descarte. Y esto es lo que vemos de alguna manera en hojas infectadas, altamente o fuertemente infectadas, ya estas lesiones en el embés de las hojas. Y esto es lo que les decía, muchas veces nos enfocamos en manejar la hoja verde, ¿no? Pero en realidad el problema que genera las esporas son las hojas caídas, porque como les comentaba, miren, estos son los cuerpos, aquí los vemos,
empiezan básicamente una vez que cae la hoja, pues cumple un proceso, digamos, de maduración, para que en el verano siguiente, pues estas esporas estén activas y empiecen la liberación de, digamos, las esporas para promover un nuevo ciclo, ¿no? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es manejar esto. Manejando la hojarasca, ya tenemos asegurados, al menos en esa campaña, un 90% del control. Porque esto es lo que manda básicamente pues, el inóculo, ¿no? Se ha hecho varios intentos de aislar, y la verdad pues es que es un tema pues que hay que tener un poquito de paciencia. Muchas veces el querer aislar de una hoja verde, ¿no? O una hoja del año, pues digamos, al patógeno, pues es difícil porque son células que han sido infectadas y tienen un proceso, luego vamos a ver, de maduración. Pero miren, este es el aislamiento que se puede hacer de hojas, como ustedes pueden ver, son hojas secas, ¿no? De la campaña anterior. Esta es una técnica en la cual ponemos la parte del envés, obviamente desinfectamos la hoja, ¿no? Lo ponemos, esta es la tapa, ponemos parte de alguna manera de la hoja unido a la parte interna de la tapa, y el envés queda frente a lo que es el medio de cultivo. Miren, 1, 2, 3 puntos, que viene a ser 1, 2, 3 puntos. Esto es porque inmediatamente pues hay condiciones de humedad, empiezan las esporas a disparar. Entonces, en un centímetro cuadrado de hojas pues puede haber cientos de miles de esporas. Y esta es una manera de poder aislar al hongo, ¿no? Esto es un ciclo de Mycophaerella citri, ya que es la que afecta cítricos en otras partes del mundo. Yo no me atrevería a decir que lo que tenemos es citri hasta hacer un estudio pues más, más exhaustivo, pero un poco para que me entiendan, en los hongos tenemos lo que es la fase sexual es Mycophaerella citri, pero hay una fase asexual que es Stenella citigrice. Entonces, esto es lo que pasa, ¿no? Tenemos frente a las infecciones que las hojas se caen. Estas hojas muertas quedan en la superficie del suelo, ¿no? En el campo. Entonces, miren, de acuerdo a este ciclo, dice que en primavera, porque esto normalmente se produce pues en el verano, pasa el invierno y recién empiezan a liberarse en primavera. Claro, lo que pasa es que en nuestras condiciones, en primavera nosotros hacemos aplicaciones al follaje para temas de principalmente botrytis, pero estas infecciones continúan durante el verano. Entonces, normalmente en el caso del hemisferio norte, donde se ha encontrado la fase sexual, pues hay Mycophaerella, pero en zonas en donde hace calor se encuentra el anamorfo, la fase asexual, que es Stenella citigrice. Bien, entonces en primavera, ¿no? Se liberan las ascosporas que afectan el envés de las hojas, crecen de forma epifítica, como dice acá, y en verano se empiezan a desprender las conidias. Estas conidias pertenecen a esta fase, que es Stenella. Esta puede penetrar a la hoja, produciendo otros ciclos, y también al fruto. Entonces, lo importante en este caso, pues, una vez que te afecta, pues, el fruto, pues el fruto obviamente pues va a estar manchado, no lo vas a poder utilizar para exportarlo o cualquier situación lo que se le quiera dar, pero las hojas se van a caer y los ciclos van a continuar. Esto es básicamente, a grosso modo, lo que pasa con
con Mycophaerella citri, hemos obtenido pues un hongo pues que es de crecimiento muy lento, muy lento. Me llama a veces la atención cuando se dice, no, vamos a hacer un monitoreo de Mycophaerella, ¿no? Es bien difícil que podamos capturar Mycophaerella en placas con medio de cultivo, porque de por sí crece milímetros por semana. Milímetros por semana. Entonces, en un medio de cultivo, lo primero que sale es cladosporio, en otros hongos, pero para el aislamiento de los hongos asociados a Mycophaerella, pues se necesita un poco más de tiempo. Bien, esta es básicamente la característica de este hongo. Tiene pues ciertos tipos de márgenes naranjas. Entonces, un poco para que me entiendan la taxonomía, tenemos que los hongos tienen una fase sexual y una fase asexual. Entonces, la fase sexual, la más conocida, ¿ya?, es Mycophaerella. Pero Mycophaerella tiene fases asexuales. Lo que pasa es que Mycophaerella es un género pues, que tiene un rango muy amplio, en este caso de fases asexuales y también de especies, ¿no? En cítricos, la más conocida es Mycophaerella citri, pero hay otras especies. Hay otras especies, hay Ori, por ejemplo, y tenemos a Mycophaerella africana, que básicamente pues, se encuentra en Europa, ¿ya? Acá pues no sabemos mucho de esto, no sabemos todavía cuál es la fase asexual. De Mycophaerella citri, cuando es citri, la fase asexual, que antes se llamaba Stenella citigrisea, ahora se ha reclasificado a Sasmidium citigricium, ¿ya? Es lo que se encuentra más, o es lo que se puede aislar más, tanto de hojas como de frutos, ¿no? Entonces, un poco para que me entiendan cuál es lo complejo de Mycophaerella, es que tenemos básicamente que Mycophaerella tiene varias fases asexuales. Entonces, muchas de ellas, por ejemplo, una de las más conocidas, ¿no?, es Cercospora. Tenemos Pseudocercospora, tenemos Septoria, por ejemplo, Stenella, esta es la que hemos hablado, y Sasmidium, ¿no? Entonces son varias fases asexuales que puede tener Mycophaerella y ahí es donde pues hay bastante controversia con respecto todavía a la taxonomía. Bien, las medidas de control, yo creo que una medida de control cultural importante básicamente es el tratamiento de hojas. Si se puede sacar las hojas sería genial, pero eso muchas veces supone pues un esfuerzo económico bastante importante, por lo que se sugiere hacer aplicaciones seguidas, ¿no? Cuando digo seguidas, una frecuencia, pues, en épocas de verano, pues, en promedio de 20 días, ¿ya? Y aplicaciones de urea a la hoja directamente, no a la hoja verde, sino a la hoja caída, ¿no? Porque esas son las fuentes de inóculo. ¿Por qué la urea? La urea es un compuesto que tiene, es un fertilizante que tiene alta concentración de nitrógeno. Y el nitrógeno, básicamente, cuando es aplicado a la hojarasca, tiende de alguna manera a dar condiciones para que crezca, digamos, la microfauna que hay en el suelo, sobre todo de bacterias que se asocian a la descomposición. Entonces, cuando se aplican compuestos nitrogenados, animamos a que las bacterias empiecen a propagarse, ¿no?, mucho más rápido y por lo tanto el proceso de descomposición es, en teoría, bastante más rápido, ¿ya? Pero tiene que hacerse con frecuencia en ese sentido. También es importante, pues, el control biológico en este sentido, pues, como son hojas que se caen, sí que el uso de Bacillus te puede ayudar en cierta manera, sobre todo, pues, al inicio de campaña, y posteriormente, pues, algunos tricodermas, que te pueden ayudar básicamente como hacer la competencia, ¿no?, en estas hojas caídas.
Hay muy pocos estudios. En principio, no sabemos mucho sobre la epidemiología más de lo que les he estado comentando. Sí, lo que les puedo decir es que las infecciones pueden comenzar a finales de primavera cuando ya las temperaturas empiezan a aumentar, ¿ya? Eh, pero las aplicaciones para botritis, por ejemplo, limitan, ¿no?, las infecciones o las mantienen a raya, sobre todo cuando se utilizan productos que son de amplio espectro, porque hay también productos que son muy botriticidas. Lo interesante o lo importante es que muchas de las aplicaciones tienen que hacerse ya de cara a finales de primavera, inicios del verano, porque ese es el momento particular en donde se producen las infecciones, porque normalmente se aplica para botritis octubre y luego pues se deja noviembre, diciembre, enero, ¿no?, descubiertos, que son los momentos en los cuales se produce la liberación de esporas. Entonces, el control químico es una alternativa, pues, complementaria. Y hemos visto que la hojarasca, pues, es importante de alguna manera cubrirla. Eh, ya hemos visto, pues, cómo se debe tratar. Pero las hojas que están en el árbol, pues, que están expuestas básicamente a las infecciones, se puede hacer un manejo con algunos de estos productos. Lo primero, básicamente, pues, son triazoles. Triazoles, el triazol tiene una ventaja, una característica, que algunos de ellos son penetrantes, pueden ayudar básicamente a evitar infecciones que puedan eh, ocasionarse, algunos estrobilurinas, por ejemplo, a inicios de diciembre o a finales de diciembre, pueden ayudar. Este producto, pues, espiroxamine, esta materia activa, pues ha demostrado, pues, una eficacia bastante importante, sobre todo por su capacidad básicamente por su solubilidad, ¿no?, su sistemia que tiene, para poder ejercer un buen control. Hay productos aquí que no están todavía registrados, pero los comento porque sí, en ensayos en campo, pues, triazoles y espiroquetalaminas son los que han tenido de alguna manera, pues, un efecto importante para el control. Algunas mezclas que pueden aplicarse un poquito más tarde, quizás en enero, febrero. Y luego, pues, lo más importante es la utilización en esos meses, sobre todo ya después de cuaja, con aceites, rotados con cobres, y al final, básicamente ya, sobre todo en variedades tardías, la utilización de bacillus al follaje, ¿no? Entonces son bastante importantes para este manejo. Bueno, en el caso, por ejemplo, de la paleta de productos de Hortus, pues hay también algunos productos que se asocian básicamente a estos grupos de químicos y de biológicos y de multisitios que pueden de alguna manera, pues, ayudar para el manejo de este tipo de infecciones. Lo que sí hay que tener bastante claro ya es que muchos de los productos que tenemos que aplicar tienen que ser bastante al inicio del verano. Ya luego, pues, los aceites, que tienen un efecto bastante importante, los cobres, pues, hay algunos de ellos, pues, que también son bastante interesantes, ya, intermedio, y al final los biológicos. Aquí también hay algunos extractos eh, eh, que han demostrado, pues, también una eficacia bastante importante dentro de lo que son, pues, productos de residuo cero, ¿no?, que se han estado utilizando en estas zonas, como el extracto de orégano, por ejemplo, pero que pueden ayudar básicamente, pues, en estas últimas etapas en donde ya no hay cabida con respecto a los químicos, o cuando ya hace mucho frío y los bacillus, de alguna manera, pues, por el tema de temperatura, pues, también son un poco limitados. Bien, la mancha marrón de los frutos por Cladosporium, hago esa diferenciación porque hay una mancha marrón que se asocia a alternaria, pero
que es una enfermedad bien conocida. Y cuando nos referimos a Cladosporium, pues también causa una mancha marrón, así que hay que hacer esa diferenciación. Bien, entonces Cladosporium es lo que yo digo que es una enfermedad emergente. Hasta el momento no sabemos desde cuándo está afectando, ¿no? Pero este problema lo hemos visto en los últimos 3 años atrás. Entonces los primeros síntomas. ¿Qué es lo que se ve? Pues bueno, un polvillo color blanco que inicialmente se pensaba pues que era una especie de oidium. Es más, si nosotros limpiamos de alguna manera pues esta mancha, se va a salir, ¿no? Lo que pasa es que este es un problema, y aquí en esta imagen se ve bastante mejor, ¿no? Es un problema de una infección por este patógeno que es Cladosporium, que se mete al interior de las células y lo que hace es despegar básicamente las células del epidermis, como un ataque filognistis, por ejemplo, ¿no? Que ustedes ven que se ven pues las hojas plateadas, porque la larva pues se mete al interior y despega el epidermis de las células, pues es un tema muy similar. El hongo pues se mete al interior y empieza a despegar básicamente las células del epidermis y él avanza internamente. Y llega un momento en el cual pues vemos el fruto así opaco. Ojo, vuelvo a repetir, si nosotros lo limpiamos pues se desaparece, pero eso no quiere decir que el problema se haya solucionado. Lo que pasa es que estamos desprendiendo el epidermis y por lo tanto, pues al igual que en los patógenos que hemos visto anteriormente, una vez que te afecta a estas células, pues ya te puede afectar en realidad la calidad del fruto. Salvo que este tipo de infección es mucho más seria. Como ustedes pueden ver, este es un espolvoreado, por ejemplo. A veces hacen espolvoreos de azufre, ¿no? Hay que tener bastante claro pues, ese tema. Cuando hay un espolvoreo por azufre, pues se puede ver de alguna manera pues, los vestigios, ¿no? de la pulverización, se ve inclusive en las hojas. Pero cuando es un problema por Cladosporium, pues se ve opaca la fruta. Se ve opaca, como en este caso. El problema es que este tipo de lesiones, ya porque en realidad se forma una lesión, se da porque en estas zonas que están aquí, donde se ven estas manchas, aquí no llega ninguna aplicación de producto. Pero también está relacionada que en esta zona es la última zona en la cual el agua se evapora. En otras palabras, son las zonas en donde más persiste, en este caso, la humedad. A partir de estas zonas que están aquí es donde se produce la proyección de la infección hacia las partes externas. Y el problema no se queda ahí porque, miren, este es un fruto pues, que ha desarrollado. No es un problema que ya pues, se limpia y el problema está solucionado, no, sino que ya las células epidermales están dañadas y por lo tanto, pues, prácticamente se ponen fibrosas este tipo de células coriáceas e impide que el fruto empiece a crecer. Entonces, ya este fruto definitivamente pues ya no va a virar de color, no va a cambiar, se va a rajar, como ustedes pueden ver. Y en casos extremos puede llegar a esto, ¿no? Entonces, esto sí es un daño bastante más severo. En zonas muy húmedas, por ejemplo, del país, el norte, sur chico, pues este es un problema que ha ido creciendo, ¿ya? Ataca particularmente variedades tardías. La verdad es que no lo he visto en variedades tempranas, pero sí, es un problema que te puede afectar hasta el 20% de la producción. En el caso de mancha grasiente he visto casos en los cuales te ha afectado hasta el 70% de la producción. ¿Ya? Pero sí, son problemas emergentes que en realidad pues,
tenemos que poner todo el énfasis en investigar qué cosa es lo que pasa. A veces hemos visto este tipo de problemas, ya todavía no sabemos si hay una fase que ingresa al interior, pero en la mayoría de los frutos que hemos visto solamente es la epidermis, pero sí en algunos casos hemos visto estas lesiones internamente. También se aísla Cladosporium, pero no sabemos si esto se ha producido por una lesión y el patógeno ha ingresado al interior, o es parte de alguna manera de la patogénesis. No creo que sea parte porque los frutos de esta naturaleza, pues, internamente, pues, están bien, ¿no? Pero sí, se ve de alguna manera este tipo de sintomatologías en algunos frutos afectados. Y esto es lo que les quería comentar con respecto a la cutícula, ¿no? La cutícula esto que se levanta acá, ¿no? Esta parte que es la que tiene ceras, ¿no? Que el patógeno ingresa internamente y levanta esta capa. Entonces, aquí vemos, por ejemplo, esta es una cutícula de cítricos, esta, por ejemplo, ¿no? Que es bastante, está pegada a las células, ¿no? De la epidermis superior, ¿ya? Entonces el hongo se mete por aquí intermedio y levanta esta epidermis. Lo que pasa es que una vez que esto se levanta ya no hay ningún tipo de protección a estas células que están acá. Y estas células son las que tienen, básicamente el color, básicamente, de lo que tienen los cloroplastos, básicamente, donde se produce el color para mirar la fruta. Entonces vemos, miren, esta es la cutícula, esto oscuro, y miren, esto es parte de la cutícula, el hongo entra entre las células y la cutícula y lo levanta, lo rompe, la rompe. Este es el hongo, pues, visto cuando se hace montajes, en este caso de la zona epidermal. Vemos, esto es el esporangióforo, perdón, sí, la estructura que mantiene, en este caso, a las esporas. Tenemos las esporas aquí, tenemos parte básicamente inclusive de cómo es que se insertan básicamente o se unen a la parte basal, en este caso del fruto o de la hoja en sí. Estos son especies de Cladosporium, ¿ya? Un poco para que se vea, pues, la diferencia entre especies. Esto es lo más común. Esto es lo que tenemos para ver el tema de las claves. Lo que sí hemos hecho es un análisis molecular de la especie que ataca al cítrico, al menos lo que vemos, pues, de chincha, cañete, ¿ya? Y coincide básicamente con Cladosporium perangustum. Un 99% de homología con esta especie, con Cladosporium perangustum. Bien, simplemente porque he escuchado varias veces de que hay una relación entre Mycophaerella y Cladosporium. Pues sí, anteriormente, si leemos bibliografía un poco antigua, vamos a encontrar que Cladosporium antes pertenecía a Mycophaerella, o sea, al género Mycophaerella, porque ya hemos hablado, Mycophaerella tiene varios anamorfos o varias fases asexuales. Dentro de ellas, pues, tenemos a Cercospora, tenemos a Septoria, tenemos a la de cítricos, por ejemplo, que hemos visto, la de mancha grasienta, que es, es lo que llamaban antes estenela, ¿no? Pero luego, pues, de un análisis taxonómico
ya se ha dado una variación básicamente de los géneros y siempre la especie que se asocia a Cladosporium ya no es Mycophyllella, sino Davidiella, ¿no? Que es la fase sexual. Entonces, cuando hablamos básicamente de Cladosporium, pues nos referimos a otro anamorfo, a otra fase sexual, ya diferente a lo que es Mycophyllella. El género del teleomorfo, la fase sexual es Davidiella, ya que es un género pues que no se ha descrito o hay que seguir trabajando en ese sentido. Miren, es un hongo que se disemina por el viento. Y en una misma placa, ¿ya? En una misma placa, inclusive porque estos son siembras, son cultivos, ¿ya? De frutos, podemos encontrar diferentes especies. Miren, por ejemplo, esta que tiene este color, que es un verde pues un poquito más verdoso. Esta ya es diferente a esta, por ejemplo. Esta es diferente a la de acá. Pero lo que nos interesa básicamente son estas, si ustedes se dan cuenta, estas que tienen el halo, un halo amarillo. Estas son las que emiten toxinas. Y estas de alguna manera pues son las que hemos visto que haciendo pruebas de patogenicidad ya se asocian particularmente pues a las infecciones que vemos en fruto. Y esto coincide fundamentalmente con Perangusto. Entonces, lo que quiero decirles es que siempre que se hace un monitoreo, es difícil saber qué especie es la que está asociada, ¿no? Porque en un mismo, inclusive en un mismo fruto, puede haber diferentes especies, ¿no? Como acabamos de ver solamente en esta placa. Muy bien, dentro de su epidemiología, las condiciones para la infección son básicamente, ya hemos visto la humedad, ¿ya? Pero hemos visto que la alta humedad relativa que se genera, sobre todo en zonas en donde pues tenemos cercos o zonas cerca de alguna manera en donde el viento no corre, tipo por ejemplo los muros, ahí es donde se genera más infección, porque es importante básicamente que el viento pueda de alguna manera correr. Y hay una relación directa entre este factor y la incidencia de infecciones. De hecho, hay menos incidencia de infecciones cuando los surcos están orientados en dirección del viento, porque el viento pues empieza a desecar, pues cuando corre deseca de alguna manera las copas de los árboles, las hojas en sí, pero cuando está en contra, ya lo que hace de alguna manera pues es crearse microclimas y en esas condiciones es donde se produce la mayor infección posible. Control cultural, pues tenemos que ver la densidad. La densidad pues es súper importante. Podas, lo que hemos hablado, orientación de las filas, tratamiento de la hojarasca. Control biológico, pues sí, yo considero que el uso de biocontroladores, aquí no tanto para las hojas, pero sí en algunos momentos ya cuando los químicos o los orgánicos ya no nos pueden ayudar, los biológicos sí, pero para este caso el problema siempre se genera pues en los frutos, por lo tanto las aplicaciones tendrían que ser a la copa, ¿no? Bien, los mismos productos que los asociamos al control básicamente de mancha grasienta te pueden ayudar para el control de Cladosporium, así que se puede pues tomar o pueden ir de la mano, ¿no? en ese sentido. Y para el caso básicamente pues de este problema en sí, los aceites ya han demostrado pues una eficacia bastante importante, bastante importante. Los productos a base de Bacillus, pues intermedio, cuando todavía hace pues temperaturas pues un poco más altas, salvo que sean cepas que estén adaptadas básicamente a las temperaturas más bajas,
pero productos a base de extractos de orégano, pues te pueden ayudar también en este esquema, ¿no? Los cobres han demostrado de alguna manera, algunos de ellos, sobre todo pues los sulfatos y los gluconatos, que son más penetrantes, pueden ayudarte básicamente pues en aplicaciones intermedias, ¿ya? Y por lo tanto pues ejercer una acción importante. Los triazoles a inicios básicamente tan pronto estén en cuaja, es un momento pues oportuno para hacer las rotaciones adecuadas. Al igual, los colegas de Hortus pues tienen pues también un grupo de productos que pueden de alguna manera pues validarse, ¿no? Para este tipo de problemas, y yo creo que pueden ser importantes para el manejo en sí. Este es un problema que se generó hace un par de años atrás, se describió la especie, ya es un problema diferente porque a diferencia de lo que hemos visto que empieza en el desarrollo de los frutos, este es un problema que se vio al final cuando la fruta ya era madura. También es Cladosporium, es otra especie diferente. Por lo tanto, pues hay que tener bastante cuidado, ¿no? con esta especie, ¿no? Bien, esto es lo que quería conversar con ustedes. Ya, yo agradezco a los colegas de Hortus por darme la plataforma de poder llegar, y cualquier duda que pueda de alguna manera pues resolver, estoy a su disposición. Muchas gracias.